Hola, me llamo Ana y voy a presentar el problema 4.3/3 de la sección de análisis de métodos de nodos y mallas. Aquí tenemos el dibujo del circuito. Este lo vamos a resolver por el método de nodos. Como podemos ver, tenemos 3 fuentes de voltaje, 1, 2, 3 y 5 resistencias. Aquí hay 4 y esta son 5. Y lo que tenemos que hacer es encontrar una ecuación para el nodo A, B y C. O sea, una ecuación para cada uno y a partir de eso poder resolver el circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser proponer las direcciones de corrientes, recordando que el método de nodos se basa en aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Las direcciones de las corrientes pueden ser como nosotros queramos. Yo en este caso todas las voy a proponer hacia el mismo lado, que va a ser hacia acá. Y una de aquí saliendo del nodo B. Entonces, ya que tenemos esto, podemos observar una fuente de voltaje, que es esta, entre dos nodos. A esto le vamos a llamar un supernodo. Veremos que entra y que sale de ese supernodo. Para esto es para crear una relación entre la fuente de 15 volts y en este caso el nodo A y el nodo C, a lo que vamos a llamar el supernodo. Va a ser esto de aquí. Eso va a ser el supernodo. Ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser aplicar la ley de Kirchhoff de corriente para, primero que nada, perdón, se me pasó, pues vamos a escribir la relación que hay en el supernodo. Vamos a ver que el voltaje que va a haber aquí en C menos el voltaje A me tiene que dar los 15 volts que relacionan los dos nodos. Entonces vamos a escribir esto. El voltaje C menos el voltaje A me tiene que dar 15 volts. Esta que está aquí va a ser nuestra primera ecuación. Ahora sí, vamos a irnos a usar la ley de Kirchhoff de corriente para hacer otra relación. Entonces vamos a usar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Como podemos ver, aquí de este lado tenemos esta fuente de voltaje, que sabemos que el voltaje que va a haber aquí en este nodo que yo ya me dé va a ser de menos 15 volts. Aquí, solo en este punto, en el nodo D, va a ser de menos 15 volts. Y en el voltaje A no lo conocemos. Lo que queremos saber aquí, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, vamos a tener incógnitas que no vamos a conocer, como el voltaje A, B y C. Y dos que sí vamos a saber, el voltaje que hay en C y el voltaje que hay en D. Recordemos que la corriente se saca voltaje sobre resistencia. Entonces, en este caso, la diferencia de voltaje que va a haber aquí es lo que va a ser nuestro voltaje que va a pasar sobre la resistencia de 20, que es en este caso menos 15 menos el voltaje A. Vamos a escribirlo. Sobre la resistencia de 20 ohms.
Recordemos que en esto lo vamos a hacer que la corriente que sale tiene que ser igual a la corriente que entra. A esto lo vamos a sumar. Esa, si nos fijamos, es una corriente que está entrando. Esta que está aquí está saliendo, esta entra y esta sale. Esta también está saliendo, esta también está entrando al nodo C. Entonces las que están entrando son estas dos. Aquí vamos a hacer el voltaje B menos el voltaje C sobre 50. Ahora, ya que tenemos eso, lo vamos a igualar a la corriente que está saliendo, que va a ser esta que está aquí y esta que está aquí. Esta va a ser el voltaje A menos el voltaje B sobre 25. Voltaje A menos voltaje B entre 25 más el voltaje C más el voltaje E, que el voltaje en este punto aquí vale 10 positivo. Va a ser BC menos 10 entre 10. Que ya que tenemos esta ecuación, lo que vamos a hacer para tratar de deshacernos de estas fracciones va a ser multiplicarlo por 100 ambos lados de la ecuación. De este lado no puedo escribir bien porque se me acabó el cuaderno. Bueno, entonces, haciendo eso tenemos que 100 entre 20 es 5. Entonces vamos a multiplicar 5 por 15 es menos 75 menos 5 voltaje A más 50, 100 entre 50 es 2 voltaje B menos voltaje C. Esto va a ser igual a 100 entre 25 es 4 voltaje A menos 4 voltaje B, y 100 entre 10 es 10, va a ser más 10 voltaje C menos 100. Lo que vamos a hacer aquí va a ser pasar todos los voltajes de un lado y todos los números del otro. Aquí tenemos voltaje A menos voltaje A, y este 4 voltaje A pasándolo del otro lado nos va a quedar menos 5 voltaje A, este y este. De aquí tenemos voltaje B, de aquí tenemos voltaje B, 2. De este lado tenemos 4, pero pasándolo de este lado nos va a quedar más 6 voltaje B. Aquí tenemos un voltaje C. Y aquí tenemos 10 voltaje C. Perdón, aquí era 2 voltaje C. Pasando este menos voltaje BC y este más voltaje BC. Al momento de restarle aquí menos 10 voltaje, acá le vamos a restar también menos 10. Y nos va a quedar menos 12 voltaje de C. Esto va a ser igual a, aquí tenemos menos 100 y aquí tenemos 75 negativo. Pasándolo del otro lado nos va a quedar más 75. Y va a ser menos 100 más 75. Pues eso sabemos que va a ser igual a 25. Menos 25. Entonces ya tenemos esta que va a ser nuestra segunda ecuación.
Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, que es este nodo que tenemos aquí. El nodo B. Entonces lo que vamos a ver en el nodo B es qué entra y qué sale de dicho nodo. Aquí podemos ver cómo entran dos corrientes, cómo entra una, y salen dos, cómo está entrando esta corriente al nodo B y están saliendo estas dos. Lo que nos dice la ley de Kirchhoff de corriente, la ley de Kirchhoff de corriente es que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que este voltaje que está entrando tiene que ser igual a estos voltajes, a estas corrientes que están saliendo. El voltaje A menos el voltaje B entre 25 tiene que ser igual al voltaje B menos 0 entre 40, o sea, voltaje B entre 40 más el voltaje B menos el voltaje C entre 50. Ahora sí, todo esto lo vamos a multiplicar por 200 para eliminar las fracciones. Entonces aquí nos va a quedar 200 sobre 25, es 8. Eh, 200 sobre 40 son 5. Y 200 sobre 50 son 4. Ahora sí vamos a dejar todos los números de un lado y los voltajes del otro. En este caso no tenemos ningún otro voltaje A, entonces vamos a dejar 8 voltaje A, voltaje B, aquí voltaje B, tenemos 9, más 9, pasándolo de este lado va a ser menos 9, menos 8 más 9, va a ser menos 17, y tenemos este voltaje, este menos voltaje C, que va a ser igual a más 4BC, y esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos que esto nos va a quedar el voltaje de 8VA menos 17 voltaje B más 4 voltaje C igual a 0. Y esto va a ser la tercera ecuación. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a plantear una matriz con la cual vamos a poder obtener el valor de los voltajes. Vamos a escribir aquí abajo la matriz. La primera matriz va a ser con esta primera ecuación. Vamos a tener menos 1A, 0B, 1C. Dijimos que era menos 1, 0, 1. Y esto va a ser igual a 15. La segunda tenemos que A vale menos 5, B va a valer 6 y C menos 12.
menos 5, 6 y menos 12, y esto va a ser igual a menos 25. La tercera es 8 menos 17 y 4. 8 menos 17 y 4 igual a 0. Si esto lo metemos a una calculadora o decidimos hacer los procedimientos, puedes hacerlo con Gauss-Jordan, o a mí me gusta más hacerlo con determinantes, se me hace más rápido. Vamos a obtener valor de los voltajes como sigue. El voltaje A va a valer menos 455 sobre 57. El voltaje B va a ser menos 40 sobre 19. Y el voltaje C va a ser 400 sobre 57. Entonces, ya que tenemos el valor de los voltajes, vamos a interpretar la distribución de voltaje y de corriente en el circuito. Para esto voy a redibujar el circuito. Aquí tenemos redibujado el circuito. Esto fue nada más para volver a dibujar las corrientes y que pues para que no se confundan con esto. Voy a escribir estos voltajes en números decimales, nada más para poder ver con mejor claridad cuál es más grande. ¿Qué número es más grande? Este es menos 2.11 y este es positivo 7.02 volts. Tenemos ya los voltajes reescritos en números decimales. Y como podemos ver, aquí en el circuito, podemos ver en el circuito, en este nodo E, hay un potencial de 10 volt positivo. Y aquí en el nodo C hay un potencial de 7.02. Sabemos que 10 es más grande que 7.02, por lo que la corriente va a ir del nodo E al nodo C. Así, en esta dirección. También notamos que en el nodo C es más grande que el nodo B, dado que 7.02 y menos 2.11 y es más grande que 2.11, por lo que la dirección de la corriente va a ir de C a B. Va a ir hacia acá. Hacemos el mismo análisis con la siguiente corriente. Sabemos que el voltaje B es más grande que el voltaje A. Entonces la corriente va a ir de B a A. Y de igual forma vemos que el voltaje en D son menos 15. Es menor que el voltaje de menos 7.98, que es el voltaje A, porque lo que la corriente va a ir de A al voltaje D. Tenemos dibujadas cómo van a ir las corrientes. Igual aquí sabemos que este B, que es menos 2.11, es menor que 0, entonces este va a ir de mayor a menor, y aquí hacia acá va a ir así dibujada. Ahora, encontrando la diferencia de potencial, pues podemos encontrar la diferencia. Bueno, vamos a encontrar la diferencia de potencial en cada uno de las resistencias.
Entonces aquí tenemos que el voltaje que va a pasar por esta resistencia de 10 ohms va a ser de 10 menos lo que va el voltaje C, que es 7.02. Pues el valor exacto es 457. Aquí tenemos que va a ser 170 57, que vamos a escribir aquí 170 sobre 57 de mayor a menor. Vamos a hacer lo mismo con lo enseguida. Sabemos que este vale 7.02 menos el voltaje B, que vale 2.11, que en fracción es 40/19, que va a ser 520 sobre 57 de mayor a menor. Aquí tenemos que el voltaje de BA va a ser menos 40/19 más 455/57, va a ser 335/57 de mayor a menor. Y aquí en A va a ser menos los 455/57 menos 15, que debería haber aquí, o sea, más 15, y va a dar 457 de mayor a menor potencial. Y aquí pues tenemos B, que es 0 menos 40/19, sería 40/19 positivo de mayor a menor potencial. Ahora pues aquí lo que tenemos que revisar es que la ley de Kirchhoff de corriente se cumpla en el camino cerrado. Se puede ser pues todo el camino cerrado, sumar el voltaje que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí hacia acá y desde acá para acá, o en este camino cerrado o en este, y esto nos tiene que dar 0. Esto pues sí efectivamente da 0. Tendría que ser son los menos 40/57 menos 335/57 menos 420/57 menos 170/57 más 10 más 15, y esto nos va a dar 0. Lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular la corriente, ya que ya tenemos los voltajes que pasan por las resistencias y las resistencias. Vamos a calcular la corriente. Lo vamos a poner aquí la primera corriente, que es de aquí hacia acá. Entonces, obteniendo las corrientes, la primera corriente va a ser los 170/57 sobre los 10 ohms, que recordemos que la corriente es voltaje sobre resistencia. 170/57 sobre 10 me va a quedar 17/57. La siguiente corriente son los 520/57 sobre 50. Esto me va a quedar 62/85. Si les queda duda, podemos sacarlo aquí en la calculadora. 170 el primero.
170.57 entre 10. Ahí está, 17.57. El segundo es 520.57 sobre 50. A ver, son 520.57 sobre 50. Voy a revisar esto. Pues al parecer sí está bien. No sé por qué lo tengo así. Son 52 sobre 285. El que sigue son 335.57 57 sobre 25. Son 67.285. El siguiente serían los 457. 400 sobre 20. Toda 20.57. Y aquí tenemos el valor de las corrientes que pasan por aquí. Y pues esto, para cumplir la ley de Kirchhoff de corriente, la corriente que vemos, la corriente que va esta de C a B, va entrando, y la corriente esta B también va entrando al nodo B. Entonces estas dos corrientes se tienen que sumar y me tienen que dar esta corriente que va saliendo aquí, que es la corriente BA. Entonces, como vemos que la corriente BA es mayor que la corriente, la de BA, es mayor que esta corriente que está aquí, entonces estas dos se tienen que sumar para darme esta. Por lo que la corriente esta de 20.57 le tenemos que restar esta 67. Esta es la de 20.57. Le tenemos que restar esta para que me dé esta. Esto lo vamos a hacer aquí abajo. $20.57 menos 67.285. Esto me va a dar 11.95. Ese es el valor de esta corriente. Y listo, tenemos el valor de los voltajes y de las corrientes. Y ahí está el problema completo.